A comienzos del siglo XX, el mundo avanzaba rápidamente en tecnología e industria, pero la medicina aún estaba atrapada en creencias antiguas. En ese contexto nació una historia que parecía absurda para muchos y escandalosa para otros, pero que terminaría salvando miles de vidas. Era el inicio de una idea incomprendida, una que nadie estaba preparado para aceptar. Martin Kaune era un obstetra de origen judío-alemán, formado en una Europa donde la ciencia comenzaba a cuestionar viejas certezas. Desde joven se interesó por los nacimientos difíciles y por aquellos bebés que llegaban al mundo antes de tiempo, frágiles y pequeños, condenados casi siempre al olvido. Kaune no podía aceptar que la vida de un recién nacido valiera menos solo por haber nacido antes. En aquella época, la medicina veía a los bebés prematuros como casos perdidos. Los hospitales no invertían recursos en ellos, y muchos médicos consideraban inútil intentar salvarlos. La mortalidad era altísima, y la sociedad aceptaba esas muertes como algo natural, inevitable, casi necesario. Los bebés que nacían antes de tiempo eran envueltos en mantas y dejados a su suerte. No existían cuidados especiales ni equipos adecuados. La falta de conocimiento y de interés condenaba a miles de recién nacidos cada año, mientras las familias cargaban con el dolor en silencio. La sociedad compartía esa misma indiferencia. Se creía que un bebé prematuro jamás podría llevar una vida normal, que sería una carga o que simplemente no sobreviviría. Nadie imaginaba que, con el ambiente adecuado, calor constante y cuidados básicos, esos pequeños cuerpos podían aferrarse a la vida. Fue entonces cuando Kaune comenzó a observar con atención experiencias aisladas en Europa. Dispositivos primitivos que intentaban mantener calientes a los recién nacidos. Aquellas observaciones despertaron en él una convicción profunda. Los bebés prematuros no estaban condenados, solo necesitaban una oportunidad. Y él estaba dispuesto a desafiar al mundo para demostrarlo. Convencido de que la temperatura era clave para la supervivencia, Kaune comenzó a estudiar con más detalle aquellos dispositivos rudimentarios que había visto. Eran simples cajas de metal y vidrio, pero ofrecían algo revolucionario para la época. Un entorno controlado que protegía a los bebés del frío y de las infecciones externas. Inspirado por esas ideas, Kaune ayudó a perfeccionar las primeras incubadoras para bebés prematuros. No eran sofisticadas, pero funcionaban. Mantenían el calor, permitían la observación constante y ofrecían una oportunidad real de supervivencia a quienes antes no la tenían. Sin embargo, cuando presentó sus ideas a hospitales y médicos, la respuesta fue fría. Muchos colegas se burlaron de él. Otros lo acusaron de jugar a ser Dios. Para la comunidad médica, invertir tiempo y dinero en bebés prematuros era inútil y poco práctico. Los hospitales se negaron a adoptar las incubadoras. No querían ocupar espacio con recién nacidos que, según ellos, no sobrevivirían. Kaune se encontró solo, con una idea brillante, pero sin apoyo institucional ni recursos económicos. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Si la medicina no quería escuchar, buscaría otro camino, uno polémico, inesperado y arriesgado. Decidió llevar sus incubadoras fuera de los hospitales y presentarlas al público. Las ferias y exposiciones populares de la época atraían multitudes. Kaune vio en ellas una oportunidad única, mostrar a los bebés prematuros dentro de las incubadoras y financiar su cuidado con el dinero de las entradas, lo que muchos considerarían un espectáculo. Para él era la única forma de salvar vidas. La instalación de las incubadoras en la feria causó un impacto inmediato. La gente se detenía,
curiosa frente a aquellas cajas de vidrio donde pequeños bebés luchaban por respirar y crecer. Muchos nunca habían visto algo así. La fragilidad de esas vidas conmovía incluso a los más escépticos. Por 25 centavos, el público podía observar el funcionamiento de las incubadoras. Algunos iban por simple curiosidad, otros por morbo, pero muchos salían profundamente afectados. Sin saberlo, ese pequeño pago ayudaba a financiar cuidados médicos, enfermeras especializadas y alimentación adecuada para los bebés. Las críticas no tardaron en aparecer. Médicos, religiosos y periodistas acusaron a Cowney de explotar el sufrimiento infantil como entretenimiento. Lo llamaron oportunista y poco ético. Pero mientras las palabras volaban, los números hablaban en silencio. Cada vez más bebés sobrevivían. Detrás del espectáculo, Cowney trabajaba incansablemente. Contrató enfermeras capacitadas, mantuvo estrictas normas de higiene y vigiló a cada bebé día y noche. Para él no eran atracciones, eran pacientes, y cada respiración ganada era una victoria. Los padres, al principio temerosos, comenzaron a confiar en él. Muchos llegaban desesperados, con hijos que los hospitales ya habían rechazado. En las incubadoras de Cowney encontraban esperanza, algo que la medicina tradicional les había negado. Con el paso del tiempo, los resultados se volvieron imposibles de ignorar. Bebés que debían morir crecían, se fortalecían y salían de las incubadoras en brazos de sus padres. La feria, sin proponérselo, se estaba convirtiendo en un símbolo de vida y resistencia frente a la indiferencia médica. A medida que pasaban los meses, la cantidad de bebés atendidos aumentaba. Cada nueva vida que sobrevivía se convertía en una prueba silenciosa contra quienes habían dudado de la idea. Las incubadoras ya no eran vistas solo como curiosidades de feria, sino como refugios donde la muerte perdía terreno. Los rumores comenzaron a circular más allá del recinto. Algunos médicos, movidos por la curiosidad o la incredulidad, empezaron a acercarse para observar con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Veían a los bebés ganar peso, regular su respiración y responder al cuidado constante. Era algo que contradecía todo lo que les habían enseñado. Mientras tanto, Cowney seguía enfrentando críticas públicas. Muchos seguían acusándolo de aprovecharse del dolor ajeno, sin comprender que cada moneda recolectada se destinaba íntegramente a la atención de los recién nacidos. Él no se defendía con discursos, sino con resultados. Los padres, agradecidos, regresaban tiempo después con sus hijos ya crecidos. Algunos niños caminaban entre la gente de la feria, vivos gracias a aquellas incubadoras que habían sido despreciadas. Esas escenas conmovían incluso a los más duros opositores. Poco a poco, la opinión pública empezó a cambiar. La gente ya no veía solo un espectáculo, sino una causa. El dinero de las entradas se convirtió en un acto de apoyo. Y Cowney pasó de ser un hombre cuestionado a una figura respetada por quienes habían sido testigos del milagro cotidiano de la supervivencia. Con el paso de los años, la evidencia se volvió abrumadora. Las estadísticas mostraban tasas de supervivencia impensables para bebés prematuros. Aquello que la medicina había descartado como inútil estaba funcionando frente a los ojos del mundo, sin teorías complejas ni grandes discursos, solo cuidado constante y compromiso. Algunos hospitales comenzaron a sentirse incómodos. Ya no podían ignorar lo que ocurría fuera de sus paredes. Médicos jóvenes, menos atados a los dogmas antiguos, empezaron a interesarse por el método de Cowney y a estudiar seriamente el uso de incubadoras. La presión social creció. Los periódicos publicaban historias de niños salvados, y la pregunta era inevitable.
por qué algo que funcionaba tan bien no se aplicaba en los hospitales. La respuesta era dolorosa: orgullo, miedo al cambio y prejuicios. Finalmente, algunas instituciones médicas empezaron a adoptar incubadoras similares. No lo hicieron por reconocimiento a Cowney, sino porque ya no podían justificar la pérdida de vidas evitables. El cambio fue lento pero irreversible. Cowney, lejos de buscar fama, continuó su labor con discreción. Nunca reclamó patentes ni reconocimiento oficial. Su único interés seguía siendo el mismo: ofrecer una oportunidad a quienes nacían demasiado pronto. Sin darse cuenta, había sentado las bases de una nueva disciplina médica. La neonatología moderna comenzaba a tomar forma, impulsada por un hombre que había sido ignorado, criticado y ridiculizado, pero que nunca dejó de creer en la vida. Con el tiempo, el uso de incubadoras se volvió cada vez más común en hospitales de distintas ciudades. Aquello que había nacido en una feria comenzó a integrarse lentamente en la medicina formal. Aunque durante muchos años pocos mencionaron el nombre de quien lo había hecho posible, Martin Cowney envejeció viendo cómo su idea se normalizaba. Observaba con satisfacción silenciosa cómo los bebés prematuros ya no eran abandonados al nacer, sino atendidos con cuidado, respeto y esperanza. La ciencia, al fin, había alcanzado a la compasión. Muchos de los niños que sobrevivieron gracias a las incubadoras crecieron sin saber quién había luchado por ellos. Vivieron vidas normales, formaron familias y contribuyeron a la sociedad, demostrando que aquellos bebés frágiles no eran casos perdidos. El reconocimiento oficial nunca fue su prioridad, pero llegó tarde, cuando la historia comenzó a revisarse con mayor justicia. Investigadores y médicos comprendieron que Cowney había salvado miles de vidas cuando nadie más quiso hacerlo. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el progreso no siempre nace en laboratorios prestigiosos, sino en la determinación de alguien dispuesto a desafiar las normas por una causa justa. Hoy las incubadoras son un símbolo de cuidado, ciencia y humanidad. Están presentes en hospitales de todo el mundo, salvando vidas cada día, sin que la mayoría sepa que su origen fue una idea polémica y valiente. La historia de Martin Cowney recuerda que la verdadera innovación a veces es incomprendida, ridiculizada y rechazada antes de ser aceptada. Pero cuando se sostiene con resultados y compasión, termina cambiando el mundo. Y así, lo que comenzó como un espectáculo cuestionado se transformó en uno de los avances más importantes de la medicina moderna: la oportunidad de vivir para quienes nacen antes de tiempo.